los medios de comunicación, no todos, el resto, las noticias se mueven según la viralidad. No lo entiendo, pero acepto que este es el juego. ¿Cómo definirías tu estado actual? En la precariedad absoluta, que te impide tener una vida tranquila y dormir con cierto sosiego. ¿Que me podría haber ido mejor de otra manera si no hubiese caído en ciertos clichés que ahora mismo siguen existiendo y quien diga que no miente en la televisión con las mujeres en el periodismo deportivo, en el periodismo en sí, también? Y me da mucha pena, y es que a veces están contratando influencers más que periodistas y ellas entran en el juego, entonces nos hacen un flaco favor. Y cometí el error de meterme muy para adentro y no hacer terapia. Sí llegó una mañana que vi que mi cabeza no estaba bien, y donde vaya ahora mismo no voy a tomar una buena decisión porque no estoy pensando bien. Supongo que eso tendrá una explicación química y de sustancias, pero no, ahí había unos cortocircuitos que no eran para nada saludables. No sé cuántas entrevistas habré hecho, pero a lo que voy es que si me hubiese acostado con la mitad de los que han dicho que me ha costado para conseguirla, madre mía, o estaría ya retiradísima, ¿no? Pero no, nada más lejos de la realidad. Antes sí me dolía muchísimo, antes me jodía una barbaridad. Yo estoy segura que si Juan Carlos Rivero no trabajase en la televisión pública, no le estarían dando de esta manera. Yo fui un chivo expiatorio en su momento. Con lo de Camavinga. Darme a mí en ese momento, tacharme de racista, era... Lorena González, bienvenida al podcast. Gracias por venir, porque sé que además ha sido un poco de atraco esto. Ha sido en cuestión de 2 días. Maravilloso atraco. ¿Maravilloso Gracias. atraco? Sí. Bueno, me alegro por lo tanto que estés aquí, sobre todo porque me apetece que la gente te conozca, que la gente sepa quién es Lorena González, y la primera pregunta va un poco orientada a eso. Pero yo quiero que tu videopodcast funcione y la gente lo escuche. Entonces vamos a intentar contar cosas interesantes. Vamos a intentarlo. No sé si yo soy interesante, pero vamos a intentar contar cosas interesantes. Si estás aquí es porque interesa a la gente. Eso estoy convencido. Pero sí que quiero saber quién es Lorena González, porque yo sí que lo puedo saber, pero la gente que igual está viendo el podcast, que puede seguir el fútbol, que puede seguir el Fórmula 1, que puede seguir otros deportes, ¿quién es Lorena González y de dónde sale también esa pasión por el periodismo deportivo, que es a lo que te dedicas? La pregunta no es fácil, porque hablar de uno mismo y hablar bien... Lo sé y por eso lo hago. Cuesta. Si quieres que hablemos mal de mí, vamos, soy la primera y me encanta. Pero hablar bien, bueno, no, básicamente pues una chica periodista deportiva desde hace 20 años, que es cuando empecé a hacer las prácticas de la cadena COPE. Y antes pues una catalana que se crió en el barrio de Sant Andreu. De ahí me fui a Masnou, que es un pueblecito conocido no por mí, sino por Ricky Rubio, con una playa muy bonita, y ahí sigue mi familia. Yo me vine con 18 años para Madrid, ya empecé a estudiar aquí filología hispánica, el plan antiguo de los 5 años. O sea, que eres de licenciatura, ¿no? Licenciatura de estas largas, ¿no? Ostras. Sí, ya no eran grados todavía. Bueno, ahora son 4 años y sí, ahora son 4. Máster, sí. Si lo haces. Y luego hice un posgrado, que yo creo que luego eso dejó de existir, de periodismo, también en la Complutense. Por entonces todavía quería ser corresponsal de guerra. Ahí ya me empecé a dar cuenta de la precariedad que había en el periodismo. Empecé a conocer y a leer a corresponsales de guerra que se tenían que pagar su propio seguro de vida, su chaleco antibalas, que le pagaban 100 euros por una crónica después de haberse estado jugando la vida, que se dejaba el sueldo en los fix que tenían que contratar allí o tenían que ir de empotrados, ¿no? Porque cambió también el paradigma de la guerra, y al estar tan desprotegidos tenían que ir de empotrados con las tropas norteamericanas, y ahí creo que se pierde muchísima objetividad y bueno... Empecé a ver que aquello no iba a ser lo mío, y la oportunidad me llegó en deportes, que a mí me encantaban los deportes, sobre todo el fútbol. Mi padre había sido jugador no lo vi, pero entrenador sí lo seguía a todos lados, en el fútbol catalán. Y ese es el fútbol que yo mamé, que a mí me gustó, que era el fútbol de barro, de barrio también muchas veces. Y bueno, él me trató de enseñar todo lo que pudo. Para mí mi premio, si me portaba bien, que eran pocas veces, pero si me portaba bien era poder acompañarla a los entrenamientos y a los partidos, o quedarme, por ejemplo, hasta tarde para ver los partidos de Boca Juniors, que eran la madrugada del domingo al lunes, o me los podía grabar. Y ahí empezó ya mi locura también por el fútbol argentino y por el fútbol internacional, y más que nada pues por ahí empecé a tirar. Ostras, la verdad, mira, fíjate. Y perdón, se me olvidó decir una cosa, también...
más allá del fútbol más modesto. Ajá. Mi padre, que es madridista, me dijo, bueno, yo te llevo al fútbol de primera división, pero al Camp Nou no vamos a ir. Y empezó a llevarme, sí, decía que le podían salir ronchas en la cara. Entonces dijo, te voy a llevar a Sarriá. Y mis primeros partidos, mis primeros recuerdos de fútbol de primera división fueron en Sarriá. Y luego ya a Montjuïc, que cada vez que iba, luego el lunes estaba mala con resfriado. Era muy duro subir a Montjuïc por entonces, pero ahí, bueno, pude ver a Bielsa, hice buenos amigos también en la época de Mauricio Pochettino, de Jordi Lardín, y bueno, tengo unos recuerdos muy bonitos del Español. Yo sé que hacer un resumen de la vida de alguien en cuestión de 5, 10, 15 minutos es difícil. O sea, lo digo porque siempre tendemos a intentar tocar muchas aristas, pero sí que dentro de toda esa cantidad de datos que pues, uno puede sacar, lo que más me ha llamado la atención es el fervor por el fútbol argentino, por el fútbol sudamericano, que algo tiene que ver este libro, no sé si en esta cámara se puede ver, pero que se llama Guarda Silencio y que tiene que ver no solo con el fútbol argentino, sino que de hecho va más allá del fútbol, ¿no? Ha tocado, de hecho, mucho tu vida. Ya no solo el libro, sino también lo que cuentas aquí a propósito de temas tabú ahora mismo en el fútbol, ¿no? Como es la homosexualidad, el suicidio, que ya no es un tema tabú solo en el fútbol, sino también en toda la sociedad. Pero antes de ir con ello, que recomiendo, por cierto, encarecidamente que la gente lo compre, por favor. Sí, Guarda Silencio, insisto, que el nombre me gusta mucho, por cierto. Y la portada también, pero el contenido también, porque la portada antes has dicho, no, la portada es lo mejor, es que fuera de grabación he dicho, no, la portada es lo mejor. Digo, a ver, por favor, Lorena. Sí, bueno, quedé especialmente contenta con la portada. Sí, aparte quería transmitir al deportista solo en un vestuario muy ascético, bueno, inmerso en una sombra, pero que hay una luz, ¿no? Que se supone que cuando no guardas silencio, cuando puedes contar tu verdad, pues ahí empieza a iluminarse un poquito el camino. Bueno, por eso decía yo, pero la portada está chulísima, pero insisto que el contenido creo que es muy necesario a día de hoy. Y el prota es argentino. Ahora, y el prota es argentino. A eso iba. Preguntando de Argentina. Imagino que por ahí también, en parte, aquí plasmas, entre otras cosas, eso, ¿no? El fervor que tienes por el fútbol sudamericano, por el fútbol argentino, que tiene que ver también con esas mañanas, esas tardes en San Andreu, en tu infancia, ¿no? Bueno, a mí Argentina y Uruguay me han marcado mucho a nivel personal. También me han permitido hacer contenidos periodísticos, futbolísticos, que luego me han abierto muchísimas puertas aquí en España. De hecho, recuerdo cuando me marché de Onda Cero, que me fui unos cuantos meses para allá, para el Río de la Plata, a ver si lo conquistaba o me conquistaba él a mí. Ya había ido en varias ocasiones, pero bueno, allí me quedé una temporada y pude hacer un montón de entrevistas a Menotti, que en paz descanse, a Bilardo, a Tevez, a Aimar, bueno, a todos estos míticos que aquí en España pues siempre hay un interés por ellos. Y a raíz de esas entrevistas empecé a colaborar en Marca durante 5 años. Por eso digo que siempre Argentina me ha dado cosas muy, muy bonitas en todos los sentidos. Y en este caso, en Guarda Silencio, el protagonista es Gabriel Baroli, que es un futbolista argentino que migra a la Liga Española, a Madrid, a un gran club. Y bueno, siempre he pensado que el futbolista sudamericano, por lo que le toca vivir, por la idiosincrasia también de esos países, porque ellos maman mucho más la calle también, el fútbol potrero, tienen algo innato que todavía no se ha perdido, que aquí todo tan mecanizado en clubes desde muy chiquititos, muy técnico todo, pues creo que se pierde esa picardía y ese talento. Y también creo que tienen otras inquietudes, ¿no? Por lo que te digo, por lo que les cuesta tantísimo, por lo que supone para ellos el fútbol, porque es salvar su vida y mantener a la de sus familias. Entonces, tienen otras inquietudes que van más allá del fútbol y culturalmente también. Entonces, bueno, pues para mí Gabriel Baroli es como el estereotipo rompe con el estereotipo del futbolista típico, sobre todo el europeo, que parece que viven en un universo paralelo, en una burbujita, que no se enteran de nada, que no quieren saber nada, que no se quieren implicar en nada. Bueno, pues Gabriel se implica en absolutamente todo y creo que es un referente que puede abrir puertas. Es un tipo, bueno, es una novela. Es una novela, sí, es ficción. Que no es una biografía de nadie o enmascarada, o no. En este caso... Ya te digo, es un futbolista que llega a España y a un gran club. Eso sí, la novela empieza con un suicidio, como tú has comentado, y a partir de ahí, bueno, no es un thriller, pero
pero sobre todo está basado en hacer un poco una crítica y en llevarnos a una reflexión un poco más profunda de por qué hay tantos temas que no se cuentan y se guardan silencio. Y ahondar en los prejuicios que tenemos todos, porque a mí lo que más me gusta de Guarda Silencio es que aquí estamos pringando todos, los medios de comunicación, la afición, los políticos. Sí, que al final no dejas a nadie exento, ¿no? Los de la ecuación. Para mí el que sale mejor parado es el futbolista. Creo que todavía es el punto más noble, más puro del fútbol, que no está todavía corrompido. Fíjate que es curioso decirlo cuando es verdad que, mira, justo le decía a Javier Ares en la entrevista anterior cómo había cambiado un poco la comunicación con el futbolista, con los medios de comunicación, entre esa, en teoría, entendimiento que debería haber entre ambas partes, y es verdad que el futbolista en ese aspecto sigue en su burbuja, es verdad. Pero este libro también es el resultado de algo en particular en tu vida, más allá de lo que has plasmado aquí. Imagino que al final el escritor, o al menos es algo que a mí siempre me ha venido a la cabeza cuando he leído un libro, es que el escritor siempre plasma algo en concreto de su vida que le marca para poder hacer una novela. ¿Es tu caso? Yo creo que es inevitable. Igual que hay una personalidad explícita a la hora de hablar, de comunicarnos, también creo que a la hora de escribir. Por lo que has leído, por lo que has vivido, por lo que quieres contar, por lo que la emoción que te genera. Es un libro, además, que he podido escribir en varios puntos que para mí son importantes, vitalmente hablando. Entre ellos Argentina y Uruguay, que tienen además un simbolismo importante en la novela. Si lo leen lo entenderán mejor. Obviamente no es nada autobiográfico, pero sí que está sacado de las historias y de las charlas con muchos futbolistas, con muchos protagonistas también del mundo del fútbol, con periodistas, bueno, con todo el mundo, con el entorno, ¿no? Con gente que... o mi propia experiencia, relación, vínculo con la depresión y la salud mental. Entonces, pues ahí es un poco un mejunje y todo. Y ha salido. Pero hay que ser también valiente, para plasmar los sentimientos. O al menos siempre lo he visto así, ya digo, porque son novelas que tocan temas que están ahora mismo al orden del día. Además, si no me equivoco, empiezas a escribirlo justo después de la pandemia, ¿no? O prácticamente después. Sí, lo empecé a escribir a principios del 2023. No, tardé. 2023. Sí, siempre he escrito, pero nunca me atrevía a publicar. Hasta que me dieron el empujón en Penguin, en Place Janés, y bueno, ahí como que me pusieron todas las facilidades, ¿no? O sea, me vistieron de corto, me pusieron un campo de fútbol de césped natural, de hierba natural, y me dijeron, juega. Y dije, pues ahora sí. Con mucho miedo. Miedo sobre todo a no estar a la altura. Eso para mí. ¿Te genera inseguridad? Muchísima. Para mí ha sido lo más difícil de escribir una novela, ha sido la inseguridad. De estar escribiendo al principio es que no avanzaba, porque era escribir, borrar. Y hasta que ya el editor me dijo, es que esto le pasa a todo el mundo, pero sigue, porque si no, no... O sea, ya hablaremos, ya corregiremos, lo que sea. Y luego la verdad es que no me tocó nada. Simplemente me recomendaba ahondar en algunos momentos más íntimos, que a mí me costaba más sacar, pero bueno, al final lo logramos. Pero sí, miedo, como lo llaman, el síndrome del impostor, ¿no? O el folio en blanco. Para mí, sobre todo, era como decepcionar a mi familia. ¿A tu familia? Sí. ¿Por a qué? Mi familia, o a la gente que confía mucho en mí, que me ha dicho que escribía bien, que tenía que escribir. No sé. Que en parte es la que ha estado contigo en los momentos más complicados. Sí, y bueno, pues son también los más críticos, ¿no? Entonces, a mí luego me alivió mucho cuando pues mi madre me reconoce que no le gusta el fútbol, pero le encantó la novela, porque no habla de fútbol en sí, y que se emocionó y que lloró mucho, no porque lo hubiese escrito yo, sino por la historia que contaba. A mi padre también, a mi hermano, desde aquí una crítica, que no ha salido mi libro. Pero bueno, no pasa nada. Tengo mejores amigos que tampoco ha salido el libro. No pasa nada.
Yo te puedo asegurar que voy a ser uno de ellos, ¿eh? No lo Muchas digo gracias. por quedar O bien sea, en delante parte de es la como cámara, que me apetece pero que me lean en los más íntimos. Por otro lado, al principio que no me leyeran, ahora sí, ahora es como... yo te lo digo porque me parece una historia, es que creo que trasciende más allá del propio relato. Sí. Entonces, como de verdad creo que, por ejemplo, la homosexualidad en el fútbol, es que sobre todo en el fútbol masculino, está ahora mismo, no es un tema que directamente ni se toca ni se roza y es una lástima porque yo creo que cada vez estamos más habituados a convivir, evidentemente, como tiene que ser con los gustos o las preferencias de las personas a la hora de amar o a la hora de querer. Entonces es algo que me sorprende que en el deporte de élite de tanta trascendencia como el fútbol... En el pues, fútbol no, en el fútbol masculino. fútbol En el masculino, sí, femenino- el femenino está claro que está, por eso he puntualizado antes y no lo he hecho ahora, error mío, pero sí, No, el es que fútbol eso masculino, me ¿no? parece Es verdad, clave es verdad. porque es ¿por qué no se cuenta? Más allá de... ¿Por qué hay tanto o miedo, sea, no? Claro, o sea, para mí el objetivo era por llegar, si es que hay una causa, no sé si la he llegado a encontrar, supongo que será muchísimas, ¿por qué no se cuenta? Bueno, pues intento poner ese espacio Ya. y ese contexto para entender el por qué no se está dando de esa manera. Bueno, pues espero que sirva también un poco para concienciar o al menos para explorar este mundo, este tabú que creo que honestamente necesita eso de Quitarse obras como esta. prejuicios. Sí. Básicamente es quitarnos prejuicios que entiendo que todos tenemos algunos. Ujú. Cada día me dan más alergia y me parece que además en este mundo, en estos tiempos tan polarizados y de tanta mentira y tanta manipulación, creo que el poder contar la verdad de una forma más cruda es lo que ayuda a quitar los prejuicios sobre los demás cuando no los conocemos de nada y cuando no tenemos ni idea de la persona que aparentemente tiene éxito y no vemos a la persona que hay detrás, al ser humano que hay detrás. Mira, es que, ¿ves? ¿Sabes lo que pasa? Que en este podcast caemos mucho también en la reflexión. Y a veces me pasa que al hacer preguntas intento también pensar, reflexionar a propósito de lo que me dicen y sí que es cierto que yo me doy cuenta que cada vez estamos más... Ahora me quedé con una frase tuya que la tengo apuntada porque me gustó Ay, mucho. qué Que miedo. es... No. ¿De dónde la has sacado? De Olé, ¿vale? Fue una entrevista que hiciste en Olé. Hace ya Me has mucho investigado, tiempo. Claro que hombre, vamos a ver, aquí se hace el trabajo como se tiene que hacer, ¿no? Al final el periodista, ¿qué hace? En teoría, cuando hace una entrevista tiene que informarse, ¿no? Sí. No, pero me gustó mucho porque dijiste que no considero que todo lo viral sea noticia. Fue a raíz de lo que te ocurrió en 2021. Que se puede contar lo que me Sí, ocurrió. bueno, Fue con el lío con- el comentario sobre Camavinga. Pero a raíz de eso sí que va un poco ligado a lo que tú acabas de decir, ¿no? Que estamos ahora mismo en una sociedad tan polarizada que todo es susceptible de opinar, que es evidente que al final tiene que haber una opinión para todos, pero es cierto que, no sé, hay como ciertos prejuicios, ciertas tendencias que en muchas ocasiones nos acompañan en el día a día, nos acompañan en el trabajo y en este caso en esta profesión. No sé qué estaría pensando en ese momento en un mundo feliz No, en el que aún me crea que lo viral no es noticia. Hoy los medios de comunicación, no todos, pero bueno, salvo a uno o dos, el resto, las noticias se mueven según la viralidad y lo que sea más leído. Totalmente. Pero O sea, lo que tenga más ruido en redes sociales se convierte en noticia. tú Aunque solo- no lo sea. ¿Y tú eso lo entiendes? Como No lo periodista? entiendo. No lo entiendo, pero acepto que este es el juego. Alguien como tú que además le gusta tanto el género del reportaje, incluso si me apuras de la investigación, porque el reportaje requiere investigación. O la entrevista en sosegada. profundidad. Em, O sea, todo lo contrario a lo que funciona. Exacto. A ti te gusta ese tipo de temas, ese tipo de géneros. Por lo tanto, ¿cómo te afecta a ti como periodista, como profesional, que ahora mismo pues, el consumo sea completamente distinto? Me frustra muchísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el diario Marca, donde se me permitió hacer entrevistas buenas, largas, actuales, con tiempo, con unos personajes muy interesantes, y me decían que es que apenas se leían, que lo que se lee pues es la noticia de si fulanito se ha peleado con tal o si la novia de no sé quién ha puesto un tuit, pues lo viral.
Entonces, bueno, pues primero te enfadas, luego casi que te resignas, pero bueno, es una resignación rebelde, ¿no? Porque lo sigues haciendo y sigues confiando en que eso al final se acabe acaparando más que lo demás, pero es muy difícil. Luego vemos, por ejemplo, intentos en medios de comunicación como Relevo y, bueno, que se va a cerrar, salvo milagro de última hora. No porque no funcione, sino porque, bueno, Sí, porque hay gente de arriba que pone un dinero que luego, si necesita... que luego se va y el que viene no quiere hacerse cargo. Pero ha sido una buena intentona. Y Relevo ha demostrado que puede hacer cosas, o sea, que puede vivirse en el clickbait fácil. Aunque siempre se busca un titular llamativo, pero bueno, sí que no se caía en ciertos contenidos. Buah, es que Que a veces hay que caer en ellos para poder subsistir, para que te entre publi, porque los medios de comunicación están muertos, salvo los que están subvencionados siempre por el Claro. mismo lado, ¿no? Es que claro, si hablas... Antes hablábamos, de hecho, antes de empezar a grabar, de que para monetizar necesitas números. Números, pero da igual que sea en YouTube, da igual que sea en un medio de comunicación, en cualquier ámbito casi de la empresa audiovisual, tiene que ser así. Por lo tanto, o sea, yo el clickbait es verdad que soy un poco de esa escuela, ¿eh? La verdad es que yo el contenido no sé, tan fugaz, me choca un poco, que luego soy el primero que igual está en TikTok o que igual está en Instagram y hay contenidos que me entretienen. Pero sí que mira, ahora que hablas de Relevo, por poner un poco en tu situación ahora, ¿cuál es? Tú estabas como colaboradora en Relevo, como muchos otros compañeros. De hecho, Álvaro de Grado estuvo aquí, que él está como redactor todavía. Estás en Estudio Estadio, en Radio Televisión Española, desde hace ya 13 años, si no me equivoco. Y en Onda Cero continúas ahí con un buen compañero y amigo que es Raúl Granado, ¿no? En los viernes. Creo que no me dejo mucho más allá de lo que puedas hacer. ¿Cómo definirías tu estado actual dentro de la profesión? En la precariedad absoluta y en la incertidumbre brutal que te impide tener una vida tranquila y dormir con cierto sosiego. Sí, o poder planificar o emprender o organizar algo en tu vida que vaya más allá del mes que viene. Porque no lo sé. Porque de si ahora Relevo me dice de un día para el otro, dejas la colaboración, pues es un ingreso menos, por ejemplo. Onda Cero, la campaña que viene, pues a lo mejor elige otra colaboradora. Pues tampoco tendré eso. Estudio Estadio a lo mejor quieren caras nuevas, pues también. Me gustaría poder escribir en algún medio, poder seguir publicando, pero todo es, bueno, pues de esa manera. Yo nunca he conseguido un contrato, ya no en plantilla indefinido, pero un contrato normal Ya somos dos. Te lo digo porque... de pertenecer a una empresa. Claro, es que hablamos... O sea, todos mis contratos durante 14 años han sido de colaboración. A pesar de estar, por ejemplo, en COPE 5 años. A pesar de ello. Todos los días. O sea, no era una colaboradora que aparecía. Todos los días. Desde las 10 de la mañana que se abría la web hasta la tarde que empezaban el partido de las 12 antes se llamaba, más los fines de semana, más los partidos, o sea, hasta las 2 de la madrugada. Sí. En Onda Cero, los casi 2 años, mi contrato era colaboración con el programa, pero yo estaba ahí una jornada completa, normal, o sea, a diario. Pero son contratos, bueno, en el Marca también, esos 5 años fue de colaboración que, bueno, pues, por ejemplo, Juancho Gallardo tuvo esa terrible papeleta de tener que llamar el 1 de abril del 2020, en plena pandemia, a los colaboradores uno por uno, decir, es que vamos a entrar en un ERTE y los colaboradores es lo primero que te vas. Y no tienes a nada a lo que aferrarte. Entonces, para mí, emprender, ahorrar, pensar un poco a largo plazo es prácticamente imposible. ¿Crees que aquí tiene mucho que ver, no sé si llamarlo el escaparate o digamos todo lo que ocurre en redes sociales, todo lo que nos
todo lo que nos abriga, todo lo que nos acompaña, ¿crees que tiene mucho que ver eso con las apuestas que hacen también cada los medios de comunicación por sus colaboradores o por la gente por la que apuestan? Hemos venido a contar cosas, ¿no? Hombre, eso espero. A ver, no quiero echar balones fuera, no es buscar culpables en los demás. Yo también tendré mi parte de culpa, responsabilidad, como lo quieras llamar. Seguro que he cometido errores, he tomado malas decisiones, malas o que, bueno, pues quizás me hubiese ido mejor de otra manera, no lo sé, pero bueno, siempre he tomado de una forma a lo mejor no temeraria, pero como muy sincera conmigo misma. ¿Que me podría haber ido mejor de otra manera? Sí. Si hubiese sabido llamar a más puertas, sí. Si hubiese sabido ser más pelota, también. Si me hubiese arrimado a gente que me podría abrir esas puertas o con cierto poder, también. Si no hubiese caído en ciertos clichés que ahora mismo siguen existiendo y quien diga que no miente en la televisión con las mujeres en el periodismo deportivo, en el periodismo en sí, también. Si sucumbiera a esas exigencias físicas que siga habiendo. Que siga habiendo, pues también, seguro. Y eso también viendo reflejado, o sea, conozco casos y he conocido momentos y me ha pasado y me lo han dicho a mí explícitamente también en algunos medios de comunicación. O sea, preferimos a este perfil porque en redes sociales tiene muchísimos miles de seguidores. Entonces eso pues te hace más ruido, ¿no? Me sorprende porque además ese tipo de números se puede trampear muy fácilmente. Sí, pero bueno, también pues en redes sociales pues muestras unas cosas, Sí. Es que digo todo esto porque me da la sensación de que al final los medios de comunicación van creciendo generación a generación en base un poco a cómo evoluciona la sociedad y a las tendencias. O sea, creo que muchas veces se actúa más por tendencia que realmente por convicción. O sea, incluso para contratar a alguien, más que contratar, ya digo, para contar con alguien como colaborador, si hablamos del periodismo deportivo. Entonces, por ejemplo, te he visto en algunas entrevistas hablar muy claro también de los casos que tú has tenido relacionados con el machismo en la profesión, relacionados también con incluso tú vivencias concretas que has podido tener y que realmente has sentido que por un motivo de género te has sentido, pues, no sé, discriminada, vamos a llamar así. Pero en un caso como este, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, creo que muchas veces esa tendencia actual que tenemos ahora de los medios de comunicación casi actúa más por eso, por una presión social que realmente por una convicción de contratar a X independientemente de que sea hombre o mujer, que por su talento. Entonces... Es que hay una cosa que a mí me echa mucho para atrás y me da mucha pena, y es que a veces están contratando influencers más que periodistas. Y hablo, o sea, en el sector de la mujer, porque es el que me toca más de cerca, y ellas entran en el juego, muchas de ellas. Entonces nos hacen un flaco favor, que les irá muy bien, y podrán llevar un ritmo de vida tremendo, que eso, para quien nos esté viendo que esté estudiando periodismo, esa no es la verdad. No van a poder llevar esos cochazos, ni esas casas, ni esas vacaciones, ni esas joyas, ni esa ostentosidad repugnante que hacen algunas en redes sociales, como si el protagonista de la historia o de la entrevista fuese ella más que lo que tiene que contar. Nosotros somos gente que tenemos que contar lo que hacen los demás, no somos los protas. Hoy sí, hoy en este ratito sí, yo soy la prota. Hombre. Pero vamos, me parece tremendo. ¿Sabes que creé en parte este podcast para esto? O sea, para escuchar un poco más la versión más personal del periodista, porque creo que muchas veces nos olvidamos de eso. Más con toda la presión que hay, con toda la influencia que hay de parte de los de arriba muchas veces, ¿no? Lo contó abiertamente aquí Miguel Quintana, lo contó aquí abiertamente Rodri Fáez, que al final es un ejemplo también en parte de ser sí, Rodri Fáez no es para nada un caso de influencer, es un tipo que ha sido un aventajado a todos, que ha sabido buscarse la vida, reinventarse muchísimo, que ha estado triunfando en ESPN, que luego ha visto
que él podía ser su propio medio, su propia marca y lo hace genial. Por y me eso- alegro mucho que además le den bola, que le den las entrevistas a él y que le siga yendo también. Por eso digo que, o sea, él es una persona que ha conseguido modificar un poco la mente para poder enfocarse a lo que él quiere y a apostar por un contenido que él mismo quiere crear. Que ahora, por ejemplo, está con el 24 horas, vamos, al alza, y yo que me alegro muchísimo porque ya te digo que fue una entrevista muy, muy chula, ¿no? Pero esto me ha servido para ir contrastando un poco, ¿no? las creencias o las opiniones que cada uno de vosotros tiene sobre el periodismo hoy en día. Y es que la tendencia generalizada es esa, es un poco de sensación de frustración, de que todo está cambiando a un ritmo tan acelerado que no sé hasta qué punto nos puede hacer que se mantenga un poco el periodista en su pura esencia. Lo veo complicado de verdad y aparte lo que has dicho antes del ser freelance, creo que es algo que ya va unido, ligado, casi de por vida, te diría yo, al periodista, al profesional que se quiera dedicar a esto, con todo lo que ello conlleva, ¿eh? Sí, ser freelance casi etimológicamente debería ser libre, ¿no? Pero ni siquiera el freelance puede ser tan libre. O sea, en realidad, si publicas o si vendes un contenido que no le interesa al medio, que no sigue su línea editorial, no te lo va a comprar. Pero bueno, dentro de todo, soy bastante libre. Debo decir que nunca nadie me ha dicho lo que tengo que escribir, por aquí no, nunca nadie me ha dicho no hables esto, Bueno, pero es no que comentes también esto. tú te has pegado unos viajes ahí por Sudamérica que vamos, Y por Inglaterra, y por Italia. Y bueno, te digo esto, pero no para ponerme medallas, sino porque han sido inversiones mías de dinero. Eso te iba a decir, que es que al final todo Me han costado mucho dinero. Pero al final, mira. Y eran mis vacaciones. Porque, como sabes, los autónomos no No tenemos hay vacaciones. Pero cuando podía, pues me iba y me los pagaba yo. Claro, de hecho, mira, ahora que dices lo de las vacaciones, es eso. Es Semana Santa, digo yo. ¿Y? Yo no sé ni cuándo es festivo, Santa? que es el jueves, viernes, ¿no? Creo que sí. Nada más, hombre, que eso luego para conciliar... Yo me suelo enterar que es festivo cuando salgo a la calle y veo todo cerrado. Digo, qué raro. ¿Verdad? O sea, es verdad. Anda, Bajas ahí y dices tú, ¿qué haces esto cerrado? ¿Verdad? Sinvergüenzas. Que Hay no trabajan un montón hoy, de ¿verdad? sitios para aparcar. Digo, anda, que es festivo. Pero sí. Sí, no sé qué te estaba comentando. Si puedes conservar esa pureza. Yo, sinceramente, creo que a ver lo que voy a decir ahora. Mi método está obsoleto. Es decir, mi método de irme yo sola por ahí, hacer entrevistas y reportajes, porque primero que ya es casi imposible hacer entrevistas. Vale, depende de qué tipo de entrevistas. Espérate. O sea, las entrevistas que hago yo es muy difícil poder hacerlas. Los protas ya no te dan entrevistas. La gente que está en los clubes tienen a su jefe de prensa, a su asesor de imagen, a su representante. El más fácil a veces es llegar al futbolista. O sea, a mí he podido tener confianza, amistad o muy buena relación con futbolistas que ellos no tienen ningún problema en atenderme, pero claro, todo el séquito que te acabo de decir me lo impide. Pero es que además en las redacciones en las que he estado hay una persona que se encarga de la sección del Real Madrid, del Atleti, o la delegación de Barcelona, del País Vasco, Andalucía. Entonces ya son cada vez más clubes que no puedo tocar porque estoy pisando. Claro. O el propio club no quiere que el que no cubre la información del Español haga una entrevista a un colaborador, aunque sea del mismo medio, no sé si me explico. Sí. O sea, el que cubre al Barça de relevo es el que tiene que hacer las entrevistas a todos los del Barça, ¿no? Digamos. No puedo ir yo por fuera, aunque esté todo apalabrado y bien organizado, pero bueno, pues para no salirse, para tener todo bien controlado por parte del club. Entonces, los que están activos en clubes, es muy difícil llegar a ellos, por mi parte, ¿vale? No, llegar no, o sea, poder hacer algo con ellos. Entonces, tengo que buscar siempre algo externo. Es futbolistas o gente que está en el exterior. Es cierto que en Latinoamérica hasta ahora había menos control de los jefes de prensa. O sea, si yo recuerdo, por ejemplo, cuando entrevisté a Carlos Tevez, él acaba de llegar a Boca Juniors, todavía no iban bien las cosas. Allí era un dios que acaba de volver a salvar al equipo, no daba entrevistas con nadie, tenía 1000 peticiones de los periodistas locales sobre todo, y llegué allí y al día siguiente me dijo, vente, que la hacemos. Eso ahora sería impensable.
me crujen. Te crujen desde... Y el jefe de prensa de Boca Juniors, pues no me la daría porque en ese momento TV tenía más peso que ahora. A los jefes de prensa ya te dicen que no. Antes, esa es la libertad que también me permitía Argentina, ¿no? Que iba pues a River Plate y si yo había hablado con, yo qué sé, con Francescoli me recibía, me abría las puertas del club y no había ningún problema. Ahora cada vez ahí es más difícil, pero pasa en todos lados. En Inglaterra pasa en todos lados. En Portugal ya ni los Pérez, o sea, ni te cogen el teléfono. Es imposible. Entonces, ¿por qué digo lo del método obsoleto? Porque las entrevistas cada vez son más difíciles de conseguir, aunque si me deja las consigo, pero también me tienen que echar una mano. Es decir, el medio, si me da un empujoncito, si me da la oportunidad de mandarme pues, a una competición, una Eurocopa, un Mundial, un Mundialito, un evento, o sea, si todo eso yo te garantizo que entrevistas y reportajes de información te traigo. Ahora, si estoy en estas condiciones y si encima me tengo yo que costear los viajes y los desplazamientos, pues no me sale a cuenta. Entonces, ¿qué optan? Por entrevistas vía Zoom. Bueno, mira, se ahorran el viaje, pero la entrevista nunca va a ser igual. Yo no puedo con ella, lo siento. Nunca va a ser igual. ¿Qué pasa? Vuelvo un poco a lo anterior. Como las entrevistas y los reportajes tampoco luego funcionan tan bien en el clickbait, claro. Es como, pues la pasta la ponemos en salir y mandar y hacer un vídeo, un reel de la leche. O en comprarlos o pagar a gente que controle de vídeos audiovisual que te da 1000 vueltas. La verdad que también nos han obligado un poco a ser tan multiusos que asusta, ¿eh? O sea, porque lo de multimedia yo creo que se queda corto. O sea, porque si tú quieres hacer, por ejemplo, un podcast mínimamente como este de emprendimiento... Ah, no, eso es imposible. De todas formas, con esto yo he hecho reportajes y entrevistas por todo el mundo. Claro. No, o sea, luego también hemos tenido la facilidad de tener ya un móvil, tener algo que nos facilita mucho las cosas. Pero luego, por ejemplo, o sea, me han puesto pegas y este móvil pues graba muy bien y, hombre, no es el trabajo que puede hacer un profesional del vídeo, pero ponerme problemas porque la calidad no era tan buena, entonces... O sea, pesaba mucho más eso que el contenido o el protagonista. Yo desde el momento en el que en un telediario salen conexiones por Zoom, quiero decir, llega un momento en el que la calidad creo que se pierde de base. Sí, pero entonces, bueno, que luego también hay una cuestión de... Es decir, a mí me encanta ver a un reportero, un corresponsal que no te va a dar la mejor imagen, pero te está ofreciendo un contenido que no, vamos... Sí, claro. Con un valor incalculable. Sí, por eso te lo digo. O sea, al final hay que encontrar el equilibrio entre el contenido y la calidad. Pero bueno, no sé, mi sensación es esa, ¿eh? Mi sensación es que estamos sufriendo una mutación ahora constante y que además creo que aquello que decíamos hace unos años de que las redes sociales no iban a ser tan importantes, que no iban a afectar tanto al periodismo, que no iban a afectar tanto a la sociedad, yo creo que hoy en día es verdad que no te puedes focalizar única y exclusivamente con lo que pasa en redes, pero yo creo que sí que es un pulmón de la sociedad. Creo que realmente ahí se polariza mucho más de lo que creemos. Mira, para cerrar, cuando lo del método obsoleto, para no ser tan pesimista, tremendista conmigo misma y mi futuro, sí tiene futuro, sí se apuesta. Y aprovechar que por esa obligación multiusos, pues puedo hacer tele, puedo hacer radio, puedo escribir, ser autónoma, y eso también creo que... Y eso hay que transmitírselo a la gente que también está ahora animándose. Claro, exacto, a eso iba. Que eso... Porque ahora mismo te van a pedir que seas lo más autónoma del mundo posible para evitar pagar un cámara, un editor o lo que fuera. Y que yo creo que hay que intentar manejarse en todos los registros. Hay gente que sabe escribir muy bien, no sabe ponerse delante de una cámara, o no sabe comunicar, o no sabe hablar en radio, o se pone nervioso. Bueno, yo creo que cuanto más todoterreno seas en este periodismo, muchísimo mejor. Antes, hablando del libro también, y ya veis un poco que también estamos constantemente hablando de aspectos que están relacionados. Es que no solo con el libro ni con el periodismo, sino con la vida en sí, ¿no? Que es en parte uno de esos episodios que tú vives en 2021, 2022, después de la pandemia, y que hablas abiertamente de salud mental. Hablas de lo que tú has vivido, de lo que tú has
experimentado también, yendo incluso a terapia, que Sí, fuiste sí. 2 años. Sigo. Sigues yendo a terapia, o sea, es que en ese momento, no sé si habías dado por concluida, pero bueno, sigues yendo a terapia. En ese momento sumo a una terapia psicológica y psiquiátrica. Y me gusta mucho la naturalidad y la sencillez con la que hablas de ello. O sea, de la que hablas de ello, de la que hablas con entereza, evidentemente, y sobre todo te fijas en la prevención, en lo importante que es prevenir. ¿De dónde viene todo? Evidentemente el aspecto personal, pues tampoco hace falta ahondar tanto en ello, pero sobre todo de tomar esa decisión, de tomar esa determinación y por qué te conciencias tanto con el paso de los años también. Bueno, creo que todo empieza porque, bueno, pues soy una persona intensa, que piensa mucho, a veces sobrepiensa, muy autoexigente. En algunos momentos de mi vida he sido tremendamente autoexigente y eso pues te acaba generando también pues mucha ansiedad, muchas emociones que se te empiezan a descontrolar. También, bueno, pues un episodio personal que también, bueno, fue un poco no la gota que colmó el vaso, para mí fue el gran estallido. Pero bueno, se van juntando una serie de emociones y una serie de situaciones que o yo en mi caso, yo cuando tengo un problema, cuando me pasa algo, no me gusta contarlo. O sea, prefiero irme con mi perro a dar un paseo, o leer un libro, o ponerme una película, o estar sola, o dormir, o intentar dormir. Y cometí el error de meterme muy para adentro y no hacer terapia. Entonces eso lo fui dejando pasar hasta que me di cuenta de que había perdido las riendas de mi vida, de mis emociones y de mi cabeza, y que no podía pensar de una forma lógica y racional. Y ahí pues me asusté. Por eso lo de la prevención. Ojalá hubiese pedido ayuda antes y ojalá lo hubiese hablado antes y no hubiese llegado a ese punto en el que yo ya a ver, no es de un día para el otro, ni mucho menos, ¿no? Pero sí llegó una mañana que vi que mi cabeza no estaba bien. ¿Recuerdas el mis momento? ideas, sí, perfectamente. Suele pasar, ¿eh? Recuerdo, o sea, fue porque ahí me asusté. Había tenido episodios de crisis de ansiedad, pero eso fue, dije, esto no está bien y no sé para dónde ir y donde vaya ahora mismo no voy a tomar una buena decisión porque no estoy pensando bien. Supongo que eso tendrá una explicación química y de sustancias, pero no, ahí había unos cortocircuitos que no eran para nada saludables. Y bueno, pues sí que esa lucidez, me apareció un rayito de lucidez para decirme que me fuera corriendo al hospital. Y me fui directamente a psicología. Y a los 2 minutos que la verdad es que me atendieron muy rápido, la psicóloga me mandó a psiquiatría. Y yo no quería tomar nada, ningún tratamiento. Pero bueno, accedí, me ayudó y me ayudaron. Sobre todo me ayudó la gente que se sorprendió mucho de que hubiese llegado a ese estado. Porque ya te digo, soy una persona muy resolutiva, muy positiva, muy autosuficiente, muy que me creo que puedo con todo. Y bueno, pues eso te para, te pone los pies en el suelo, te da un cachetazo de realidad, que tú no eres superwoman, no te lo sabes todo, no todo lo puedes arreglar sola y necesitamos de los demás, de los seres queridos sobre todo. Entonces ahí pues reaccionaron muy bien y sobre todo mis padres, por supuesto, pero hay 2, 3 amigas que las tienes ahí guardadas para siempre. Claro. Bueno, pues eso es muy importante. Eso, vamos, yo creo que primero que hablar tan abiertamente y tan claro de esto ya honra a cualquier persona que lo haga, porque... No, es que simplemente que hay que buscar esa contención, porque si no, descarrilar es fácil y tomar malas decisiones. Hay un momento que no es que digas, no, yo quiero cometer una locura o
o no quiero vivir. No, es que ya, o sea, estás muy cansada de sufrir y no ves la forma, o sea, tu cabeza no te da como para buscar soluciones. Entonces, si no llegamos a ese punto, si hay una prevención, pues mejor. O sea, mira, recuerdo siempre menciono el mismo podcast porque la verdad es que es de los que más interesante me parece, que es el de lo que tú digas de Alex Fidalgo. Lo escucho bastante. Creo que fue José Luis Marín, un psiquiatra, habló de, digamos que es un poco así controversial porque va un poco a la contra de algunos compañeros de profesión, pero él hablaba mucho de salud y no de salud mental, porque al final va todo más allá de lo estrictamente cerebral, químico, llámalo como quieras, sino que además se transfiere al cuerpo. ¿Tú en ese aspecto llegaste a notar ese tipo de reacciones corporales, aparte de la fatiga, aparte de... Bueno, se descontrola todo, se descontrola el sueño. O sea, uno cuando no duerme bien, al final te pones claro. te enfermas. Claro, yo me ponía enferma continuamente, tus defensas bajan de una forma increíble. No duermes, no comes. Bueno, los niveles de ansiedad son terribles. Y o sea, tenemos que descansar, tenemos que desconectar, tenemos que poder apagar la cabeza en algún momento. Claro que, o sea, y el deporte me ayudó muchísimo. Me puse a entrenar como una loca. Sí. Sí. ¿Algo en especial o simplemente gimnasio? No, entrenar. Pero no como lo hacía antes para verme bien estéticamente, sino para desconectar. Desconectar. El deporte desconecta mucho. Sí. Quiero decir, hagas cualquier cosa, está probado científicamente que es una de las actividades que te sirve para liberar cualquier tensión que tengas. No, y que cuando estás así, la cama mata. Sí. Sí, porque además es una comodidad dentro de un agujero negro. Es verdad, ¿eh? Es una sensación así un poco muy... Y va como parece, la cama parece de repente que es como un pozo así, Sí. y va teniendo cada vez más profundidad y salir luego cuesta más. Entonces, moverse todo lo que se pueda y buscar. Y tener ganas de hacer cosas y rodearse bien. Es verdad que yo siempre me he rodeado bien, por eso digo que también mi responsabilidad, mi culpa de no haberlo podido contar con más naturalidad. Bueno, mira, al final... Porque lo que hablamos también, los prejuicios, ¿no? La gente que en ese momento, además, a mí profesionalmente me iba muy bien. Y la gente se cree también que como te va tan bien... Para nada. Y que sales en la tele, en la radio, eres conocida. Bueno, esta debe estar ganando un montón de pasta, debe tener un montón de novios y pretendientes y una vida social increíble, los viajes que se hace. Bueno, mira, Rodri Faez dijo precisamente, dice, yo me fui a cubrir un partido de Champions con 0 euros en mi cuenta del Real Madrid. 0 euros. Llegas a casa y te encuentras un agujero del que no sabes cómo salir por cuestiones económicas que igual no tienen que ver contigo, igual es algo familiar o lo que sea, una situación, pero... La cuestión económica es importante y en ese momento también, en realidad yo estaba pasando por un momento con un fraude por medio, una deuda acojonante que se iba haciendo porque tampoco la quiso contar y se hizo una bola que heavy. Sí, pues sí. Espero que hayan pasado los años y que poquito a poco... Sí, bueno, es eso, es... Bueno, la vida son pedir altibajos, ayuda. también te digo. Sí, pero que eso, que la gente se cree que te va genial y nada que ver. O sea, hay una soledad y la soledad a mí me encanta. Hace muchos años que no vivo con mi familia, no vivo cerca de mi familia. Yo no tengo eso del fin de semana que llegue y me voy a comer a casa de mis padres o me pongo mala y alguien me cuida. O sea, no... llevo muchísimos años sin pareja, no tengo ese arraigo, esa calidez, ¿no? de hogar o de familia. No, yo siento que estoy muy sola, en mi día a día estoy muy sola. Uh-huh. Aunque desde que tengo a mi perro nunca he vuelto a estar sola ni he vuelto a tener intimidad. ¿Qué raza era? Un perro de aguas. Es verdad. Que apareció es verdad que lo he visto en alguna... Sí. Es verdad, que apareció en ese momento. Fíjate. De casualidad. Apareció en el bar de abajo de mi casa, que lo estaban buscando para regalar, porque bueno, pues no lo podían cuidar. Y yo me ofrecí a cuidarlo de vez en cuando, sobre todo para salir a caminar, salir de casa. Para mí salir de casa era terrible.
Pero como me estaba esperando él y era un cachorro y además cada 3 horas tenía que hacer pipí, pues empecé a ir a buscarlo y a sacarlo y a pasearlo y me iba horas y horas con él. Entonces ya como que tenía eso que yo le iba a cuidar a él, entonces como le cuidaba, tenía esa ocupación, pues esos ratos me quitaba de mi cabeza cosas muy feas. Y bueno, o sea, yo me pensaba que lo estaba cuidando a él, pero vamos, él me estaba Él te cuidando a estaba mí. cuidando a ti. Sí, ¿Cómo se llama? Epi. Epi. Sí. Pues, mira, o sea, que lo llevas incluso Sí, sí. inscrito en, Sí. hasta en el corazón, vamos. Sí, sí, no, porque para mí es que es Es el que te es cambió. un antes y un después. O sea, él me acompañó Fíjate, en todo eso que Joder. fue muy fuerte. Sí, por ejemplo, yo no podía dormir por pesadillas. No, llevaba meses sin dormir con la luz apagada, por ejemplo, o con unos sobresaltos tremendos. Y cuando empecé a dormir con él se me fueron las pesadillas. Porque antes de levantarme con gritos o con esas... Porque no es insomnio, o sea, son pesadillas muy heavies. Sí. Antes de eso hay como un previo, ¿no? Que él lo está sintiendo, yo no, pero él sí. Entonces, antes de llegar a ese punto, él me despertaba. Hostia. Eso. Entonces yo me tranquilizaba porque yo decía, me puedo dormir tranquila porque sé que no voy a llegar a este punto porque él me va a despertar. Hasta que un día no tienes ni pesadilla. Qué fuerte. Sí. Fue así. Bueno, sí que ha habido vídeos incluso de perros que creo que conviven con personas que tienen alguna patología, algún Y tipo presienten de... cuando le da un ataque epiléptico Sí, o alguna cosa exacto, así. Sí, cuando sí. tienen una... Ellos presienten todo, cuando estás nerviosa, cuando Es estás curioso. triste. Qué curioso, ¿eh? Sí, yo cuando estoy estresada, incluso cuando él sale, cuando va muy estresado por la calle, es que yo estoy muy estresada. Le estoy tirando, le estoy riñendo, no me tires, y por aquí, y por allá. Y vamos los dos hechos un... Jolín. Y yo soy muy tranquila, muy, muy, muy tranquila. O sea, para yo ponerme, enfadarme o... Sí, eres... Quiero decir, cuando has dicho antes que eres intensa en el trabajo, pero lo que es el día a No, día eres intensa tranquila. en el sentido de... Emocionalmente. Sí, que todo lo vivo mucho. Lo bueno, lo malo, o sea, pero me gusta, ¿eh? Bueno, hombre, al final yo creo que esto es la personalidad de cualquiera de nosotros, que a cada uno le toca la que le toca y desarrolla la que le acaba tocando, ¿no? Soy así, ya no va a cambiar mucho. Bueno, hombre, yo creo que al final es lo que tenemos que valorar de... Sí, pero me de da uno, mucha ¿no? rabia porque hay mucha gente, no sé si tú también lo piensas, que lo de la intensidad de las personas tiene una connotación negativa. Negativa, sí. Qué intensa, esa tía, qué intensa. es, sí. Sí, es verdad, suele decir... Pero lo que pasa es que yo creo que se va a... Porque no está bien explicado, Claro, ¿no? ahí se refiere un poco, yo creo que la intensidad ahí es a alguien que está... Que Pesado. es como muy pesado, exacto. Que está muy encima Claro, de ti. una No, mi intensidad va por otro lado. Mi intensidad es conmigo Claro. misma, sobre todo, no con Claro, los demás. yo creo que se refiere más a una persona como muy pesada, muy insistente, muy no, habladora, no. muy... No, en eso, por ejemplo, todo lo contrario. O sea, que eres intensa eso, pues emocionalmente. O sea, Sí. que te gusta... En Me este gusta la caso, intensidad. No. Si te gusta sentir... Me y gusta la sentir- literatura intensa, la música intensa, el arte intenso, ¿Qué tipo de música? las conversaciones intensas. Pues me encanta el rock. ¿El rock? Sí. Soy muy rockera. Hostia, no lo hubiese dicho. Sí. Con Y perdón. sobre todo Mira, el rock, sobre todo el rock latino. Rompiendo prejuicios, te lo juro. De hecho, en esta novela hay muchísimas citas musicales y hay al final hice una lista de Spotify que se llama Guarda Silencio y casi todos son canciones de rock. ¿De qué O de grupos? grupos de los 60, 70. Luego hay de todo. Bueno, ya te digo que mucho rock latino, mucho rock argentino, mucha banda de Claro, rock es- argentino, mucha. Y hay frases por aquí de Paolo Nutini también, es una canción que ellos sacan mucho, la canción de Aretha Franklin, de Respect. Bueno, hay muchas citas musicales aquí. Pues fíjate, yo cuando he dicho el amor por Sudamérica y tal, igual me estoy imaginando más algo más, no sé, Luego más muchos latino, más Y muchos balada cantautores o- también. O sea, por supuesto. Soy fan de Sabina, de Jorge Drexler. Buah, pero es que eso ya De Antonio Vega, ¿ves? son, Intensidad, son intensidad. poetas. o Sí, sea, bueno, son- ¿ves? Sí, sí. Joan Manuel Serrat, al final hay una gran cantidad de... Ahí sí que tienes una lista tremenda. No, pues Me encanta, no sé si lo conocerás, pero es un mito, que es Gustavo Cerati, que ya No. falleció.
era el líder de la banda Soda Stereo. Para mí es mi banda favorita junto a los Rolling, pero bueno, en habla hispana, de los años 60, 70, con el inicio del rock psicodélico y unos nuevos sonidos y unas letras que para mí es de lo mejor que se ha hecho en la música. Ostras, pues mira, pues grato descubrimiento. Y muchas bandas, muchas bandas argentinas, uruguayas y eso. Ya me ha pasado la lista de Spotify, ¿no? A mí Estoy todo el día escuchando música. Sí, variada también, ¿no? Supongo que también... Sí, bueno, vivo con una amiga que siempre me dice, no, es que ya estás con tus intensidades. Bueno, un poco de todo. Joder, o sea que, madre mía, ya en casa incluso, Sí, ¿eh? sí. Incluso en casa te lo dicen. Sí. Bueno, al final, no sé. Lo primero, gracias por hablar con tanta sinceridad, ¿eh? de este tema, porque creo que no es fácil abrirse en canal. Hay que hablar con sinceridad, ¿no? Sí, en teoría. En la teoría sí. O sea, y más de un tema así. O sea, si vas a hablar de la salud mental de una forma superficial, más vale que te calles. Porque ahora es como todo Mr. Wonderful y todo, todo salud mental. Y es que a eso me refiero. Todos estos coaching y estas frases y tantos libros. Bueno, es que de verdad. El término salud mental creo que se ha pervertido ya. Sí, ha tardado claro. poco, ¿eh? O sea, ha tardado 4 años en pervertirse, desde que empieza la pandemia o desde que estamos más o menos a mitad de pandemia hasta ahora. O porque tienes estás viviendo un estado más de tensión o de ansiedad y ya tienes un problema de salud mental. Sí. Bueno. Yo creo que también en parte... No se puede frivolizar con eso. No se puede frivolizar, eso te iba a decir. Voy a sacarte un tema más alegre. Claro. Un poquito más alegre. No, pero bueno, estábamos hablando de música, que eso es alegre. Sí, eso es alegre. De hecho, tú has hecho muchas entrevistas. Sí. Por lo que tengo entendido, una de las que más te ha marcado es la de Cáceres. Sí. Pero tienes muchas de ellas... Fernando Cáceres. Es verdad que... No negro Cáceres. No Martín Cáceres, Fernando Cáceres. Por la historia de superación que tiene. Sí, sobre todo me marcó muchísimo la primera, porque la primera yo no sabía que me lo iba a encontrar así. Bueno, el contexto es a Fernando Cáceres le pegan un tiro. Dos tiros que le atraviesa la cabeza y se queda sin movilidad de una parte del cuerpo. Está muchos meses en coma, sí. De hecho, era un milagro que volviese a hablar con toda su parte izquierda inmovilizada. Perdió muchísima masa craneal. Tiene su cabeza... bueno, perdió su ojo, perdió mucha habla, no puede caminar, obviamente. Bueno, entonces yo me encuentro un tipo joven que me recibe en una casa muy humilde, muy solo, o sea, solo del mundo del fútbol, ¿no? Con todo, recuerdo, con un montón de fotografías suyas jugando mundiales, con Maradona, ganando la Copa del Rey, con el Zaragoza, bueno, con el Celta de Vigo, un tipo joven, atlético, deportista, y claro, me encuentro a un hombre en una silla de ruedas, que él me decía que la próxima vez que me iba a abrazar, me iba a poder dar un abrazo, porque él no me podía abrazar, no se podía mover. Que, bueno, pues con un ojo de cristal, con muchos problemas para hablar. Entonces fue como... Qué puta la vida, ¿eh? En un momento, además, bueno, una historia que luego si quieres te cuento, pero que no se merecía eso. Y bueno, a partir de ahí hicimos amistad y siempre que voy a Buenos Aires, también le vi aquí en España cuando le hicieron un homenaje en la Romareda, estuve con él acompañándole y siempre que voy, pues, y lo voy notando mejor. O sea que... Un poco mejor. Digamos que cada vez que vas, él da un pasito. Sí, porque él me promete cosas. Él me dijo, por ejemplo, una vez, la próxima vez que nos veamos voy a caminar. Hostia. Tiene un carácter, o sea, y una ironía, y yo creo que el sentido del humor le salva. Y unas ganas de vivir, y bueno. Entonces, a los 6 meses, creo que sí, más o menos volví a Buenos Aires, y me dijo, yo te prometí y tal, entonces... Se puso en pie con una muleta y en el salón de su casa dio unos pasos. ¿Y tú en ese momento? Con esa intensidad que has dicho antes emocional. Claro. Imagino yo ya lloré mucho en la primera entrevista. Siempre que le veo, lloro. Normal. O cuando me voy, cuando me despido de él. Qué fuerte. Sí, esa fue una entrevista, bueno, porque le quiero mucho a él.
Y de las últimas, por ejemplo, las que le pude hacer en Uruguay la última vez a los supervivientes de la tragedia de los Andes, pues para mí fue una lección de vida. Entonces yo me quedo con esas entrevistas que te vas de ahí y dices, vaya lujazo me acabo de pegar. Hombre, es que ya no solo la historia, es que tú puedas contarla. Sí, ¿no? Y porque me pilló, pues recuerdo que yo estaba en Buenos Aires y salió la peli antes allí que aquí. Uh-huh. Y la vi y a mí ese caso siempre me había apasionado. Había leído el libro de La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzo y lo había regalado varias veces. No tenía para mí nada que ver con la de Viven. O sea, la de Viven no se trata las emociones ni el sentido de equipo, ¿no? No hay nada filosófico tampoco ahí. Entonces, cuando vi esa peli, había ido al Museo de los Andes en Montevideo, había visto los recuerdos, pero nunca había llegado a ellos. Y bueno, pues empecé a contactar ese fin de semana. Antes de que me aprobasen las entrevistas y el viaje en relevo, no me lo habían aprobado porque no lo terminaban de ver, uh-huh. A pesar de que tenía una relación estrechísima con el deporte, porque era un equipo de rugby. Y estoy convencida de que si no hubiese sido un equipo de rugby de deportistas y con eso que les unía a ellos, no creo que se hubiesen salvado, ¿no? Y sin haber aprobado esas entrevistas, pues me fui para allá y luego pues tuve la suerte o esas cosas que pasan por algo, y acabé esos días en casa de ellos. Y me abrieron las puertas de su casa todos, y bueno, sobre todo Roberto Canessa me invitó a su cumpleaños con toda su familia, con un montón de supervivientes. Cuando viene a Madrid lo sigo viendo, me voy a cenar con él, hace poco con Gustavo Cervino, que lo quiero uh-huh. profundamente también, y son personas que bueno, pues han trascendido absolutamente a todo, a la vida, a la muerte y a todo. Has conocido a muchos protagonistas, pero además luego has mantenido incluso estas amistades como la de Cáceres, como la del equipo de... Es que hay gente que merece la pena, eso del... O sea, en este caso no tanto futbolista, justo, ¿no? Pero eso iba a ir. Pero hay futbolistas que valen la pena. Sí, por eso el sacar un poco y que haya más Gabriel Baroli, o sea, a ver, no es común, pero yo he podido mantener conversaciones sobre literatura o sobre política con algunos de ellos, o simplemente con personas mucho más sencillas y muy cercanas y que tienen los mismos problemas que nosotros. Y eso, cuando uno comparte el sufrimiento por la misma cosa con alguien, ya hay una unión, ¿no? Ya estamos empatizando, ya estamos conectados. Y bueno, pues hay muchos personajes que luego se han convertido en personas. Sí. Porque en un principio es como, llega este personaje, no, he llegado a esta persona. Y por eso seguramente ha salido esta entrevista pues más en profundidad, ¿no? Con Xavi Hernández, con muchos protagonistas que les agradezco mucho pues que se hayan abierto a mí en muchísimas ocasiones. ¿Y te ha molestado alguna vez que te puedan decir que esta entrevista te la han dado por X? Porque ha habido ya, de hecho, algunas de tus palabras que has recibido comentarios de ese estilo. Sí, mira, yo no sé cuántas entrevistas habré hecho o habré conseguido, por ejemplo, para la cadena COPE. Pues mira, en la cadena COPE, por ejemplo, conseguí la primera entrevista que dio Neymar en España, que todavía estaban en el Santos. Pero eso era a base de curro y de dar el coñazo muchísimo. Y a mucha gente, sí, he podido entrevistar a gente muy top, muy top, muy top. No sé cuántas entrevistas habré hecho, pero a lo que voy es que si me hubiese costado con la mitad de los que han dicho que me ha costado para conseguirla, madre mía, yo no sé qué hago aquí, no estoy en OnlyFans o no sé, o estaría ya retiradísima, ¿no? Habría escrito un libro contándolo. Pero no, nada más lejos de la realidad. Antes sí me dolía muchísimo. Antes me jodía una barbaridad. ¿Y ahora cómo no lo gestionabas? Bueno, pues que ahora supongo que ya tengo 40 años y que las gilipolleces pues cada vez me importan menos. Yo, mientras duerma tranquila y sepa lo que he hecho. Ya, pero fíjate que además eso es una... Quiero decir, ahora creo que poco a poco se va mitigando esas afirmaciones. Un poco. No mucho, o no tanto como debería, creo. Pero... Ya, lo que pasa es que el tipo de entrevista que hago yo, que a veces yo voy a la casa. Ya. O voy...
O sea, Sí, no es lo mismo... que incita a pensar. Claro, no es una Ya. zona mixta que, ¿sabes? Yo a veces o voy a tomar un café o voy, no sé, o sea, las últimas entrevistas así, a Quique Sánchez Flores en el sofá de su casa, a Diego Costa en el sofá de su casa. Entonces, a Llorente en un despacho, bueno, pues se puede pensar que lo ha conseguido porque, bueno, pues a lo mejor si tú le trataras un poquito mejor, te la daría a ti. Si te preocuparas por cómo está realmente de su lesión y no porque te dé la noticia de cuándo va a volver, pues a lo mejor confiaría más en ti. No sé. Ahí lo... ¿De todas con cuál te quedas? Aparte de la de Cáceres, aparte de... Sí, tío. Es que, bueno, has entrevistado a Pablo Aimar, lo has entrevistado, ¿verdad? Pablo Aimar es una maravilla. Soy valencianista hasta la médula, por lo tanto, es uno de mis absolutos ídolos. Pues mira, un tipo muy interesante y muy bueno, por ejemplo, es el Kili González, otro valencianista. Uf. Mijatovic No me digas también. eso, que me estoy Una emocionando de mis ya. primeras, no, mi primera portada con el Marca, que eso fue como lo que sueñas en el instituto ya, fue una entrevista a Mijatovic, recuerdo. No sé, a Cannavaro, que también fue portada. Hay una entrevista que creo que también para mí fue un antes y un después, que fue a Santi Cazorla cuando estaba pasándolo tan mal en Salamanca con aquel pie que casi se lo iban a amputar. Pues no sé, es muy difícil para mí. Siempre prefiero quedarme con una entrevista que tenga ganas de hacer, que se me resista. Que se te resista. Sí, la de Marcelo Bielsa, por supuesto que se me resiste. Ese Esa es un objetivo. Sí, y le he visto y ya te digo que de pequeña le veía y hablaba con él. Luego le he visto en Rosario también, pero no, le vi hace poco también en San Sebastián con la selección de Uruguay, pero no da entrevistas, tiene sus motivos. No sé, a ver, con Mauricio Pochettino siempre me encanta hablar. Tengo mucha amistad con Berizzo, pero bueno, esas charlas son aparte, no son... Sí, bueno, que hay muchas veces que no son esas charlas off the record luego favorecen a la entrevista en sí. Es decir, si tú tienes un acercamiento previo, incluso una amistad de por medio, luego cuando haces una entrevista, ya el entrevistado, digamos que llega más... A Ronaldinho, ahora que veo ese balón ahí tan chulo suyo. A Ronaldinho también, y me sorprendió mucho. Varias veces le he entrevistado y es muy guay. La gente sabe que has entrevistado a todas estas personas. Te lo digo porque te da un bagaje. O sea, no sé si por lo que has dicho antes de saber venderte como periodista, de tener que vender la marca personal, ¿tú crees que es consciente la gente de que que yo no me sé vender. Es que sigo pensando que no necesita uno venderse. Hoy en día. Sí, o sea, es que no debería ser así. Ya, no debería. Mi madre me dice, es que eres tonta, pero ¿por qué no has dicho que has... Ya, pero es que yo qué sé. Que si me lo preguntan, pues se lo contaré. Pero me parece, o sea, te juro que a mí, aunque estoy súper cómoda hablando de esto contigo, pero es como que me da pudor, porque es como... ¿Qué le va a interesar a la gente, no? No, o si le va a interesar o no. ¿Sabes lo que me da cosa? Que a lo mejor piensen que soy una engreída. Bueno, también te digo una cosa. O sea, en parte, toda esta, vamos a decir, importancia que se le da ahora al periodista, en parte viene por el hermetismo que hay con, por ejemplo, el fútbol. Es decir, ya no hay tanta entrevista y, por lo tanto, el periodista que tiene que hacer, buscar una tertulia, buscar un debate, buscar una exposición para subsistir. ¿No debería ser así? Puede que no, pero al final cada uno crea su marca personal. Es así, ¿eh? Te lo digo más que nada porque me parece que con la cantidad de... Bueno, yo no te estoy dando ningún consejo, evidentemente, pero sí que creo que muchas veces nos olvidamos de lo más básico, joder, que es todo el bagaje que tenemos. Y tú tienes un bagaje Mira, por tremendo. ejemplo, ahora me has dejado ahí pensando. Me encantó entrevistar y aparte luego hice muy buena relación con él y le he podido entrevistar en más de una ocasión. Pablo Maldini, me parece un prota increíble. Batistuta. Es que vamos... Es que con la cantidad de nombres... Son gente que Lorena, te deja algo... Es que te digo, vamos... Podrías hacer una retaíla, casi una... La Bruja Verón. Antología de entrevistas. Vamos. Yo voy a entrevistar a muchos, sí.
Digo porque ahora si estás en ese momento ahora de lucidez, de emprendimiento, ¿no? Que es al final como... Estamos permanentemente en ello, Ya, también te pero digo. ¿tú crees que eso a la gente o sea, a la gente que te tiene que contratar... Es que la gente que te tiene que contratar muchas veces es la que está al otro lado de la pantalla ahora mismo. Quiero decir, muchas veces la audiencia... Ya, pero que creo que no están buscando eso. O sea, creo que Bueno. antes valíamos mucho... O sea, yo sé que valgo por mis contactos. Bueno, pero yo creo que sí que tiene mucha valía, ¿eh? El tener llegada a ciertas personas Tiene mucho valor. tiene muchísimo valor. Que Pero sí, creo que no lo valoran. prueba. Yo te animo desde aquí, desde el podcast. Vamos, yo... Bueno, y la única entrevista que ha dado Raúl en los últimos 12 años, te diría, Fue a ti. me la dio a mí. Otro personaje, Ya te está, lo digo porque es un tienes una narrativa personaje perfecta. que tenía una coraza ahí tremenda, ese que se fue de España con los medios de comunicación y, Yo no y estoy es acostumbrado un a tipo YouTube. maravilloso. Pero la gente que deje en comentarios, estoy seguro que le haría ilusión. Esto ya te lo pidió Siro, de hecho. Creo que te lo A pidió Siro. Buffon, otro tipo ¿Otro? encantador. Es que ya tienes... Ya te digo Sí, que pero la que de eso narrativa no, la tienes. no sé, yo creo que de eso no sé. O sea, si ahora me contrata un medio, ojalá, pero no sé, tampoco le voy a dar una entrevista cada día a Buffon y pasado de Luis Suárez y pasado No, pero de pero igual Fede no Valverde, es- porque eso es muy difícil. Pero igual no Y es... luego, o sea, yo en los últimos tiempos a mí se me ha pedido que entrevistase a gente muy top por una retribución que no la voy a dejar aquí. Ya, esa es otra. Bueno, es que eso está relacionado con la precariedad de la profesión. Pero te digo que llega un momento... Pero seguro que nadie se pensaría esa cantidad. No. Y encima, Se puede decir en algunas abiertamente. ocasiones no. Encima, en algunas ocasiones haciéndome sentir, Es que ¿te ha quedado claro? José En se algunas acaba de como reír. que no lo merecía. O sea, yo es como que todavía tengo que estar demostrando en cada entrevista que lo que me pagan que lo merezco muchísimo y que me están haciendo casi un favor ellos a mí. Es el no más tajante que me han hecho en mi vida. No, pero... A ver, yo entiendo que... Pero bueno, también te digo, o sea, creo que la profesión en sí se devalúa por momentos, pero tal y como la concebimos... Yo te digo, nosotros- para que te hagas una idea, si esta noche me voy a un bar a poner copas, me pagan más esta noche que por conseguir una entrevista con Buffon. Hombre, es que eso ya es preocupante. Eso ya... Sí. Eso ya nos vamos a un extremo excesivo. Ya. Más o menos estaría por ahí. Pues por eso te digo que te lo hagas tú misma. Nunca sabes, al final estos, o sea, ya no solo este tipo de... Ya, pero bueno, que o sea, cuesta, de verdad que... O sea, Claro que cuesta a todos cuesta los niveles. mucho. A todos los niveles. Y lanzarte... Cuesta mucho y que los invertir, al final. y los clubes, ya lo que hablábamos antes, los clubes con los jugadores de ahora es que no te dejan hacer nada. Ya. Bueno, ya te digo que es simplemente una apreciación, o sea, porque creo que en parte... Me encantaría, desde aquí quiero hacer un podcast de entrevistas. ¿Sí, no? Bueno, Sí. es planteárselo, ¿eh? Mira, José estaría encantado de hacerlo aquí en Pevipe. Estaría encantadísimo. de la El sitio vida. lo tenemos. Así que No sé. yo me lanzaría a la piscina, si te soy sincero. Eso ya... Sé que está quedando ahora una conversación un poco más personal, un poco más de tú a tú, pero vamos, yo me lanzaría a la piscina, 100%. O sea, al final, a ver, lo único que tienes que perder, que no es poco, es dinero. Pero el dinero va y viene. Quiero decir, yo siempre... Sí. Yo siempre el dinero en sí Y no somos periodistas para No, ganar dinero. Sino, yo lo he percibido siempre como un medio, no como un fin. El No, dinero. no, claro. Es Sí. un medio para comprar tiempo, ¿no? Claro. Ya está. Ya tengo la quote de la entrevista. Bueno, es muy Pepe Mujica ese. Sí, la verdad que es sí. un poco parecido. La verdad que sí. Buen sabio, desde luego. Sí, porque él exactamente dice que no nos damos cuenta de cuando compramos cosas innecesarias y consumimos constantemente, no nos damos cuenta de que eso, que no estamos gastando el dinero, estamos gastando el tiempo que hemos empleado en ganar ese dinero. Pues es una buena reflexión, ¿eh? Buf. Es así. Si empezamos a reflexionar así. Tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. No, yo estoy encantada. Lo que sí, si hay más agua. ¿Hay más agua? Vamos a hacer un pequeño corte entonces. Hacemos un pequeño corte y... ¿Sí? Gracias. Vale, ya hemos repuesto agua.
¿Suficiente? ¿Tendrá suficiente, tú crees? Sí, sí. No sé cuánto rato más para darte la chapa, pero espero que sí, que me cunda. Hombre, yo creo que, a ver, 20 minutillos. Si me pones un Aguanta. vino, me quedo aquí 2 horas más. Eres amante del vino, ¿eh? Sí, Mucho. sí. ¿Por qué? O sea, me encanta. ¿Pero por algo en especial? Bueno, o- porque ha sido con el paso del tiempo también. Porque para mí uno de los mejores momentos para compartir es con un vino en el medio, con amigas. O sea, se arregla. El vino, cuando está de por medio, se arreglan muchas cosas. También me gusta Inclu- tomarlo sola. Incluso en entrevistas, ¿no? ¿Con vino de por medio? Pues alguna habré Ojo, hecho, seguro, vamos. ojo, No se- Segurísimo. No se puede decir, Sí, Pero... sí, sí, sí. Pero tinto, rosado, blanco... Tinto. Luego en verano me gusta, o al mediodía es ese aperitivo un blanco. Yo solo tomo Sí. blanco. No puedo... ¿Solo tomas blanco? No, hombre, yo luego, por ejemplo, con la carne, que me gusta mucho la carne, me gusta el tinto. Y ahora que vivo con una amiga de toro, el vino de toro que tiene bastante cuerpo, bastante sabor, también me gusta mucho. Pero luego sí, cuando llega el buen tiempo, un buen godello y eso, bien. Podcast de vinos. Ya está. Bueno, no, ¿sabes qué me gustaría? Que me patrocinara una Cuidado. bodega de vinos. Un vino con, ¿eh? Quizás, no sé, un vino con... Buah, Lorena. O sea, ya esto al Tú final... lo ves, ¿no? Sí, pero bueno. Pero ya- me, ya es me como los- pagaría o me mandaría vinos, porque esa no es mala, ¿eh? No sé. Eso habría que mirarlo. Pero bueno, ya comisión te... O sea, si eso al final sale... Hombre, lo que me ahorraría en vino ya Si es un... Sí, hostia. Si eso al final sale... No, es que ¿Un ¿sabes qué vino pasa? con? Que yo Pediré asocio el comisión, vino ¿eh? a unos buenos ratos con mis amigas. Asocio el vino a estar tomándome o viendo un atardecer en la playa. O asocio el vino al momento de llegar a casa y calmarme y ponerme una copita de vino y ponerme pijama y una buena música. Es como para Sí, cerrar es el día, como- ¿no? Sí, va Qué guay. asociado a momentos muy Es muy- placenteros. Es mucho la gente de eso, ¿eh? A la que le gusta el vino es como que asocia el vino a los momentos, es verdad. Es verdad, es como una tendencia, es habitual. Sí. Bueno, ¿te has Para tomado mí es muchos vinos con Juan Carlos Rivero o no? Es que él es muy cervecero. ¿Cómo se da el periodismo, Él verdad? es El muy, ingenio, como hilas, cómo ¿eh? hilo. Sí, sí, así la muy bien. Él es más cervecero, pero sí, me he tomado muchas cervezas y yo muchos vinos y nos hemos reído mucho. Y sin tomar nada también nos reímos mucho. Él tiene un sentido del humor ácido y es muy natural. No sé, a mí es de las personas que más quiero en el mundo y que más me han ayudado a salir adelante y a poder ser periodista. Porque hablando ya en serio, evidentemente tú mantienes una amistad Sí, sí. más allá de lo Sí, sí, a estrictamente veces lo quiero profesional. matar, supongo que él a mí también, pero bueno, esa es la A amistad, la orden ¿no? del día. O sea, eso te iba a decir. Esa es la amistad. Me parece uno de los 2, 3 o el que más tipos más honrados en esta profesión. A pesar de tener, o sea, haciendo esa comparativa, ¿no? Poniendo al nivel de la exposición, el bagaje que tiene, o sea, el nivel profesional que ha alcanzado con su calidad humana, para mí es top. ¿Y cómo conoces a Juan Carlos, que luego cuenta contigo para Estudio Estadio? E incluso ahora, o sea, que es hasta 13 años después. Pero ¿cómo lo conoces a él? Pues estas carambolas del destino, yo me acuerdo que me creé un blog para escribir sobre temas que me interesaban. Lo mismo hablaba de la guerra de los Balcanes, que de Bielsa, o escribí algún relato, no sé. Y me acuerdo que había escrito uno sobre las barras bravas y bueno, el caso es que me leyó Fermín de la Calle en su día, que estaba abriendo terra.es. Y bueno, pues me fichó para hacer la info del Atleti, para hablar de Latinoamérica. Y en un día que estábamos hablando, creo que era de las confederaciones o algo de fútbol latinoamericano, hicimos un directo y Juan Carlos Rivero no sé por qué lo estaba viendo. Y entonces pues le llamó la atención cómo hablaba de fútbol y me llamó para Estudio Estadio y hasta hoy. Entonces es bonito porque yo pensaba que en el blog ese no me leía nadie. Pues mira, eso a lo mejor si no hubiese escrito ese blog no hubiese llegado hasta aquí. O bueno, el camino hubiese sido distinto, seguro. Lo está diciendo el destino, ¿eh? Fíjate. Sí, sí. Hay que hacerse algo nuevo. Hay que crear un nuevo proyecto. Hoy pasan cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Igual aquí sales con un nuevo proyecto, una nueva idea. En fin. Pues estoy en un La momento, vida. fíjate, estoy en un momento
No sé si es bueno o no para mí decirlo, pero voy a ser muy sincera, como lo estoy haciendo durante toda la conversación. Estoy en un momento que casi que me planteo dejar el periodismo. Hostia. Obligadamente. O sea, lo estoy intentando como retrasar ese momento. Pero siento ahora mismo, ¿puedo decir el día? Sí, Lo estamos por hablando, supuesto. 14 de abril, siento que no me va a quedar otra. O que el periodismo va a ser mi plan B, pero no mi plan A. Y te Y me planteas... jode, ¿eh? Me jode. Porque he estudiado mucho, he currado mucho, he renunciado a mucho, son muchos años fuera de mi casa, he pisado el barro, porque hay que pisar el barro. Y no... Y no encuentras el... No, ¿sabes lo que no veo los últimos años? O sea, como estancada, incluso Yendo hacia abajo. en valor, en condiciones. Sí, a eso me refiero. Y te... A la bola que me den, ¿no? A que, jolín, que me den algo, que me den bola, que me den un contenido que cubrir, que me den oportunidades. ¿Y te planteas otro sector en concreto o eso ni siquiera Bueno, lo has me encanta la pensado? comunicación y si está ligada con el deporte, mejor, pero me encanta el mundo de la comunicación. Aunque sea corporativa, Sí. personal. Bueno, es otro mundo, te lo digo Que hay porque... mucho periodista. Sí, vamos, yo estaba Mucho periodista deportivo que lo ha dejado, que no le ha quedado otra tal, quizás. yo estaba en comunicación corporativa en algunos ámbitos y tal, y es un mundo distinto. Bueno, es como pasarte al lado, Sí. al otro lado de la barrera, ¿no? Lo que pasa que a mí todavía me gusta ser el toro que sale Te ahí. gusta el rock and roll, Sí. básicamente. Ya. Que sale ahí a la plaza y dice, a ver, espérate aquí. Bueno, el tiempo dirá, ¿no? El tiempo irá. ¿Y lo que haces con el tiempo? Y lo que hagas. Porque no va a venir nadie a a mi casa si no me muevo. Bueno, yo creo que al final eso es una cuestión ya casi vital. O sea, cada uno toma una determinación en torno a lo que quiera hacer o lo que pueda hacer también, porque a veces estamos un poco limitados por las necesidades que tenemos en el día a día. Pero bueno, Sí, vamos. me gustaría cubrir partidos, me gustaría cubrir actualidad, me gustaría cubrir competiciones, poder escribir sobre ello también, Mm. contar. Y en esto tiene algo que ver, porque mira, con Rivero me pasa algo, bueno, te hago la misma pregunta que te haría a ti también, ¿no? O sea, él con las redes sociales me imagino que ha tenido no sé, o sea, tienes que tener una capacidad también interna La tiene, para canalizar todo La tiene. lo que le llega. la tiene. Es brutal. Sí, o sea, eso te iba a decir, a unos niveles O sea, insospechados. si ¿eh? eso le pasa a un chico, no sé, como tú o a una chica como yo, que Es que eso te iba a decir. o sea, más jóvenes y que llevamos menos tiempo, que estamos aquí todavía a ver qué pasa, hostias. Y es que las redes también te han llevado un poco a plantearte esto. El dejar ¿Cómo? la profesión. ¿Las redes? Sí, las redes No. o lo que... No, lo que sí sé que tendría que, si yo manejara mejor mis redes sociales Sí, lo que hemos y hablado vendiera antes. otro tipo de perfil, seguro que me iría mejor. Eso estoy Ya. plenamente convencida. Sí, pero que no solo es eso. Simplemente es también un poco el rumbo que ha tomado en sí la profesión. Y también la bola que te dan, evidentemente. Sí, lo de Rivero ha sido un machaque constante. Y al final, el relato este de que se equivoca tanto y de que no da una y que... O sea, es un relato que lo ha comprado todo Dios porque sale en redes, porque hay muchos bulos también, porque todavía no se había equivocado de un nombre y ya lo habían puesto. Y además que dices, pero tú estás 4 o 5 horas en directo, arriba del todo, a no sé cuántos metros en altura de una jugada que va todo volando y tú no te vas a equivocar en un nombre. Además con equipos extranjeros, que a veces no estás tan... Y él se prepara, yo no he visto a nadie prepararse de esa manera. O sea, se lo estudia como si llevase un año en la profesión. Ese día ni come. Por si acaso también para, bueno, estar más ligero, más concentrado.
llega 4 horas antes al estadio, que eso no lo hace nadie. 2 horas y media antes ya está enchufado, preparado, llega antes que todos los comentaristas, o sea, y luego a los que tiene al lado los ayuda mucho, los ayuda mucho. O sea, es que está muy expuesto. Y no es lo mismo en una televisión privada. Yo estoy segura que si Juan Carlos Rivero no trabajase en la televisión pública, no le estarían dando de esta manera. Y menos, voy más allá. Si el gobierno que tuviéramos hoy, o sea, y la televisión pública no estuviese bajo este gobierno, o sea, si lo manejara la derecha, no le darían estas hostias. ¿Estás convencida de ello? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el odio y todos los bots estos, no sé cómo se llaman, estos mierdas que hay en las redes sociales, y estos fantoches que van de periodistas y estos que hacen ruido y redes sociales y foros y canales estos raros y cosas, Sí. normalmente vienen del mismo sitio. Bueno, se ha hablado mucho también de Entonces, o sea, creo que Juan Carlos Rivero a veces cumple también la función de chivo expiatorio. Entonces, como vamos a hablar de Juan Carlos Rivero, así le damos también a Televisión Española. O sea, que aprovechas para atacar al Claro. ente público a través de una persona. Yo fui un chivo expiatorio en su momento. Con lo de Camavinga en su Claro. día. Claro. Porque darme a mí en ese momento, tacharme de racista, era tachar No, a yo- la Televisión Española la televisión progre de racista. Vaya por delante, que a mí, vamos. Yo el comentario lo... De hecho, yo recuerdo que lo escuché en su día. Y recuerdo perfectamente, además, que no me pareció como al propio protagonista, que A él luego, tampoco. efectivamente, a él tampoco le pareció una muestra de Porque para mí discriminación. mi preocupación, una de las grandes preocupaciones en aquel momento era que a él no le hubiera ofendido. Aunque ni me conocía y seguramente, vamos, yo le importo 3 narices. Pero viendo su contestación, lo que pudimos hablar en privado, me pareció que, o sea, estaba al tanto, porque hoy en día te llega todo, y me dio también una lección muy buena. Él y era como, hostia, pero si a él y es un chaval súper joven, tenía 18, 19 años, no le ha afectado, o sea, para él el racismo es otra cosa, y lo ha mamado y sabe lo que es. No está... Por eso. Es que creo que además en redes todo se magnifica de una manera que... Claro, por eso en aquel momento lo viral se hizo noticia. Entonces, como aquellos, lo primero fue sacarlo en Twitter Ya. y luego todos los medios afines a la derecha lo sacaron, uno detrás del otro. Es que... Fíjate que esa Y el poder digital y el poder de las redes sociales lo tiene la derecha. A ver, el complejo mundo que hay ahí en redes, muchas veces creo que a veces nos distorsiona mucho la realidad, ¿eh? Quiero decir, o sea, me parece bastante sorprendente que se tome una decisión tan salomónica por algo que lees en redes. Quiero decir, el mundo va más allá de lo que hay en las redes sociales. Y que algo condicione tanto como esto, como un comentario de tu estilo o un comentario como, creo que fue Mono Burgos también, que lo hizo en Movistar Plus, también sobre Lamine Yamal, creo que además lo hizo sin ninguna mala intención. Creo Fue un que elogio de las un elogio. habilidades de Lamine. Me parece como muy osado y excesivamente salomónico que se tome una determinación. Es que es el mundo, así. es que es el mundo al revés. O sea, Porque que al Mono Burgos le tachen de racista o clasista, o sea, que es todo lo contrario. Que a mí, que bueno, a mí no me conocen, pero estoy en las antípodas de todo eso. Entonces, que me duele, o sea, que me dolió, no me lo has preguntado, pero te lo respondo igual. O sea, lo que voy es que no me importaba lo que me dijeran gente que no me conoce. Bueno, tú de hecho nunca te has retractado de las palabras. Quiero decir, nunca has... Nunca he pedido perdón por una expresión racista, porque no fue racista. Ujú. He pedido perdón a quien se haya podido sentir ofendido. Ofendido. Es que yo no te digo porque no la considero como tal.
O sea, no puedo pedir perdón por algo que no he hecho. No sé. Yo, además, que creo que, aparte de que es una conversación que en teoría es a micro cerrado. O sea, Sí. y que. Mira, te digo porque yo también trabajo en la televisión y sabes perfectamente. O sea, mira, si se reprodujeran todas las cosas que se dicen a micro Estamos supuestamente en la cerrado, estamos en el horno. estaríamos todos, pero. Y muchas veces son conversaciones de colegas. O sea, como igual. Pues tú imagínate que estás en un bar con Juan Carlos Rivero, ahora que lo hemos mencionado, y dices X cosa. Es como si te pusieran ahí un micro de repente y se expusiera en ese caso a toda Es que España. la sensación, por ejemplo, en aquel momento, sobre todo es de vulnerabilidad. Decir, hostia, es que estoy en medio de un huracán mediático Ya. que yo no puedo hacer nada, o sea, indefensa, porque además mi medio en ese momento no me protegió. Y es como, hostias, es que Es a la gente impotencia. que le haya pasado, o sea, que lo mío fue una chorrada, la de muchas cosas que pasan, pero como no estés muy centrado y no tengas claro realmente quién eres tú, Bueno, fue una chorrada que te dejó sin trabajo. que me dejó sin trabajo Quiero y decir, que o sea, mi imagen se vio muy dañada. Y al fin y al cabo, mi imagen para mi trabajo y para llenar la nevera cuenta muchísimo. ¿A día de hoy te siguen recordando mucho ese pasaje? Ya no tanto, pero siempre sale. Siempre sale. Sí. Sí, pero para mí es como una forma de reflexionar sobre una situación, como lo que estamos haciendo ahora. No me... En su momento sí me hacía llorar porque era la impotencia y la decepción con, Bueno, de con hecho, algunas personas. Creo que también lo dijiste en aquella entrevista, no le recibiste incluso amenazas de muerte. Pero no te puedes imaginar. Me parece absolutamente Fue inconcebible. una locura. Te lo digo en serio. O sea, Es que parece una parece peli. una película. Pero quiero decir, o sea, no sé hasta qué punto el ser humano llega a ese momento Pero en además, el que o sea, vomita su ira, sus frustraciones en un teclado donde sabes que vas a dañar a la otra persona por algo que ni siquiera tú les has dado la oportunidad de explicarse. O sea, porque no te dieron ni siquiera esa oportunidad. No sé. Es que es una reflexión que suelo hacer bastante en el podcast y que es muy común. O sea, yo es algo que no concibo. No, y que te piden respeto insultándote Claro. o amenazándote de muerte. Por teléfono, Sí, por sí. email, por WhatsApp, desde cualquier parte del mundo, porque claro, en un mundo globalizado, para lo bueno y para lo malo. Y el poder de las redes, pues, No, vamos, claro. O Por sea, eso desde digo- Estados Unidos, desde Francia, por supuesto, por Por Camavinga. eso creo que ya esa historia, ese relato de que las redes sociales... Eso fue un aprendizaje y ver, o sea, dónde estamos colocados y los puestos que estamos. Sí. Y que a mí me podía haber costado mi trabajo, mi imagen. ¿Sabes cuál era mi miedo? Que no volver a trabajar. Yo pensaba que no iba a volver a trabajar de periodista. O sea, hubo un momento que se puso la cosa tan fea que dije, hostias, para remontar esto. Y decía, los años que me he ido de mi casa tan joven, que he currado de todo, que he estudiado todo, y se me va así de un plumazo. Se me puede ir de un plumazo. Y ahí Porque ¿quién me va a contratar? ¿Y tu círculo cercano? ¿Tu familia qué te decía? Pues mi familia cercana, o sea, mi familia tampoco, o sea, mi círculo cercano tampoco lo entendía. O sea, mis padres, ¿cómo le explicas tú esta...? Si no lo entiendes ni tú. Y tú, bueno, nosotros estamos metidos, sabemos cómo funciona esto. Pero mi madre, pues, lo sufría porque veía todos los insultos que me hacían, la hacían a ella, luego se metía en conversación, era un favor, no digas nada. En el pueblo todo el mundo le paraba, todo el mundo le llamaba, le preguntaba por lo mismo. De todos modos, yo creo que estamos muy expuestos. Que, por ejemplo, hay otras personas, como pueden ser influencers mismamente, que tienen, pues que tienen un lenguaje que aceptan sus seguidores, que aceptan su audiencia, pero también un poco también es responsabilidad nuestra el que hayamos convertido esto en una exposición tal por habernos dejado, por dejarnos llevar tanto por las tendencias sociales, por todo lo que supone, pues lo que tú has dicho antes, el clickbait,
la aceptación social, el que una noticia sea más leída que otra, el que la viralidad para nosotros sea también susceptible de hacer una noticia sobre ello. Al final es también responsabilidad nuestra. O sea, y sobre todo no proteger al periodista en ese caso, donde sabes que además es llámalo error, llámalo Sí, un comentario. un comentario Que no aporta nada. que no aporta nada Por eso lo digo fuera de antena en tono de broma Claro. con mi compañero, porque no periodísticamente no iba a aportar nada. Por eso. Pero bueno, ha pasado ya tiempo. Ya está, ha así pasado, que nos de tenemos que todo se quedar aprende y ya está. Pero que eso, que era como, si supieran, o sea, el precio que puedes pagar tan alto en lo personal, lo profesional, lo económico, si supieran la retribución, lo que hay o sea, a cambio, Sí. La gente eso no se lo puede imaginar. lo barato que puede salir el pagar algo tan caro. Pues la gente... Y la gente tampoco entiende el poder de esto. Sí, sí, es que por eso te lo he dicho antes, que es que así como creo que las redes sociales no es todo el mundo, sí que es una parte importante, sobre todo a la hora de exponer a algo o a De alguien. todo. O sea, esto elige gobiernos. Sí, sí, sí. Esperemos que Esto ha cambiado el paradigma del amor, de las relaciones, de la familia. Mm. Todo. Todo está aquí. Y hay cosas que evidentemente nos han traído buenas y cosas que quizá no tanto. No sé buenas si hay muchas. ¿Alguna? Hay que buscar, pero alguna. Hombre, al menos, vamos, nos Como permite... comodidad. Sí, y luego también la capacidad de poder tener esa comunicación con gente que igual antes pues necesitabas tiempo o incluso dinero para poder comunicarte con ella. Sí. Pero bueno, ya es por sacar o extraer algo positivo. Es verdad que nos han llevado al final por donde por donde nos querían llevar, nos han llevado al redil. Y eso es una realidad. Y máxime si te dedicas al periodismo. Sí, al final nos han llevado. Has leído 1984, ¿no? Sí. Es que me ha venido un flash. Porque al final nos han conseguido Sí, eso, lo han crear conseguido, esa sí, sí. sociedad. Por eso te lo digo, que al final parecía que no, pero sí, lo han conseguido. Parecía, o sea, cuando... O sea, el Ministerio de la Verdad a tomar por saco, Sí, sí. el amor a tomar por saco. Y cuanto más libre te sientes, realmente más esclavo eres. Claro. Es una paradoja, porque Claro. se lo comenté a Javier Ares. Y a cuando los que estuvo aquí. intentaban ir. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo era? Smith y Julia. Ahí fue hace mucho tiempo. Y Julia, ¿no? Era Yo ella. tengo una... Pues son los que acaban. Tengo... peor. Es que yo tengo una... O sea, quiero decir, mi memoria es horrible. No, pero es así. De hecho, a Ares se lo dije. Y él también ya sabes, con la capacidad que tiene el dialéctica y de exposición, que es espectacular, decía Es una algo así. enciclopedia. Es una enciclopedia. De la Pero, vida, el periodismo. pero yo le decía eso, que al final es una paradoja que el momento en el que más social, en teoría, el momento social en el que teóricamente más libertad tenemos, la realidad es justo la contraria, que la libertad es lo que nosotros percibimos. Es que luego esto pero no es así. te priva de libertad, o sea, y te mete mucho miedo. Ese que O sea, sí. por ejemplo, mi madre, que no controla mucho las redes, se mete mucho en redes, pero se confunde muchas veces, ¿no? O no sabe contrastarlas, o no sabe todo lo que es fake, cuando es un vídeo editado, una imagen editada, de dónde viene ese, ¿no? Saber de Sí. dónde viene cada publicación, no sabe lo de los algoritmos, no sabe por qué le llega siempre lo mismo, y al final, o sea, vive con miedo. Claro, sí, sí. Miedo al de fuera, miedo a la inmigración, miedo a la ocupación, miedo, o sea, Temas sociales. porque le están metiendo el miedo todo el día por aquí. Claro. Pero bueno, es que esto ya nos vamos al tratamiento de la información. Sí, a todo. pero que es como libertad. No sé, ¿qué es lo contra la libertad? El miedo, no sé. Es que por eso te digo que yo, por ejemplo, no me siento libre cuando, por ejemplo, entro en cualquier red social. O sea, soy libre de publicar lo que quiera, pero no soy libre de lo que ¿De veo. verdad? ¿Tú crees que eres libre de publicar lo que quieras? Dependiendo de la red social en la que esté. No, desde luego que 100% no. Desde luego que no.
Que es normal, ¿eh? Igual que tú No, no no, vas por claro. la calle diciendo todo lo que piensas. Claro. Que eso Pero estaría bueno. guay, ¿eh? Poder ir por la calle. Hostia, no sé si estaría guay, ¿eh? No sé yo. Oye, es que llevamos aquí un buen Sí, rato vamos a y tomar un vino, ¿no? vamos a tomar un vino, yo creo. Que me ha encantado la charla, de verdad. A mí más. Me ha encantado y además la sinceridad. La sinceridad al palo. De verdad que recomiendo el libro porque después de escucharte todavía me dan más ganas de leerlo. O sea, porque si aquí hay plasmado Muchas también gracias. parte de lo que cuentas y de lo que expones, aún me entran muchas Qué más guay. ganas. Así que te agradezco mucho estas prácticamente 2 horitas que has estado aquí. Sí, hostia, qué más o pesada, menos. ¿no? A la gente te digo yo que se le ha hecho corto. 100%. ¿Y esto luego la gente qué hace? ¿Cuando se va a caminar o algo? Esto Porque se lo- claro, porque ¿Esto? en el gimnasio no te vas a poner a escucharme, o sea, se pega un tiro ya. Encima levantando peso, escuchándolo a mi chapa, es como... Bueno, hay gente que... ¿Sabes lo que pasa? Que la gente busca mucho contenido que le ayude a ella misma. Mira, ya para terminar, yo creo que vas a estar de acuerdo. O sea, la gente cuando se cree... Porque tú eres un valiente haciendo este podcast con este estilo. Porque hay muchos podcasts hoy en día. Ujú. La gente está ávida de ese tipo de contenido, aunque pensemos que no. Pues, coño, pues es una forma también de... A ver, si le damos mierda, pues bueno, si le damos salseo, salsa rosa, el sálvame, todo eso, pues la gente lo consume más. ¿Que cuesta meter más lo otro? Sí, pero dáselo poquito a poco. Es como un niño que le vas educando, ¿no? Le vas metiendo, ahora te voy a meter el brócoli. Bueno, pues el brócoli de primera no le va a gustar, prefiere el bocadillo de nocilla, pero luego se va a dar cuenta que es mucho más saludable. Yo creo que es importante, sobre todo, que pensar que YouTube, o sea, no es un medio de comunicación. Es una manera de informarse. Puedes llegar a informarte a través de YouTube, pero no es un medio de comunicación al uso. Quiero decir que tú puedes hacer unas entrevistas y que realmente haya gente que le interese porque le aporta. O sea, escucharte a ti, ya te digo yo que hay gente que le aporta. A mí más que Porque es una historia muy informar llana. con un medio, a mí me gusta escuchar, o sea, yo me informo según el periodista. O sea, yo leo a periodistas Ujú. porque confío en ellos, porque me ¿Y escuchas gustan. podcast? ¿O no te convencen tanto? Me está costando. ¿Este te lo vas a escuchar? Sí, claro, hombre. A mí misma no sé, pero sí. Pero sí. No, yo me refiero a ti misma, te lo digo en serio. Sí, pero no, pero todo. Es que luego cuesta mucho escucharse y verse a uno mismo. Bueno, Yo a veces cuando me veo, ¿sabes lo que hago? Quitar el volumen. Pero aquí no puedo quitar el volumen, claro. hombre, si no, no tendría mucha gracia, pero bueno, tú verás. Pero sí, yo creo que ir a buscar contenidos más específicos, personalizados, buscando que le guste, por ejemplo, lo que tú haces. Mm. Es ahí. Creo que va por ahí. Al final es apostar por un tema o por un nicho, lo que tú has dicho. Mira, Sí. me sale un pareo. Bueno, un pareado no sé ni lo que es. Ya Bueno, después de 2 horas ya escucha, tengo el cerebro frito. para cerrar, un buen pareado. Sí, más o menos. ¿Te he dejado titulares? Me has dejado muchos. Me falta uno. Ojo al clickbait. ¿Cuál? Bueno, ya veremos. Hay que, Vale. hay que vender la entrevista. Te Vale, aseguro, sí, sí. yo te prometo que... Sí, pon algo, o sea, pon algo además, tergiversa todo. Claro, o sea, exacto. sí, sí. Hay que tergiversarlo Sí, todo mucho, mal. efectivamente. Algo que incluso no hayas dicho, pero que la gente entre y luego descubra. al Exacto, protagonista. exacto. Ya está. Y con una foto mía así como encarcelada. Que ahora, no sé, las has visto, ¿no? ¿Las tienes? Ah, vale, pensaba que también No, has hecho no, una no. foto o algo. No, pero tú no has visto esas fotos de famosos de mira lo que le ha pasado a fulanito. Esa es una foto del fulanito. Ah, sí, bueno, con la IA. Claro. La IA nos va... Ese es otro tema que no hemos tocado. La IA nos va a desterrar a todos. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para una segunda edición. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Segunda edición? Sí, esos nos van a quitar trabajo, ¿eh? Pero segunda Porque aún, edición... o sea, aún hay gente que escribe con inteligencia artificial. Claro. No, a mí eso me ¿ChatGPT? parece, ¿De toda la vida? me parece espantoso. De toda la vida, no lo he vamos. usado nunca. De 2 o 3 años. No lo he usado nunca. ¿Nunca? Nunca. Yo pocas veces, la verdad. Pero alguna vez que lo he utilizado, bueno, pero sí para cosas muy puntuales. No, voy a intentar todo lo que pueda usar esta cabecita que, bueno, Yo para algo está. creo que es lo No sé para qué, pero para algo. recomendable. Bueno, Te voy a hacer la última pregunta. Sí, claro. Se la hago a todo el mundo. ¿cuánto dinero tengo en la cuenta? No lo quiero No, saber. de momento. de momento. Bueno, podría plantearme una pregunta de estas así, más comprometida. Pero bueno, es que si no, igual es. A ver, Hacer- bueno, una cosa, tú hazla. Otra No, cosa es es que yo muy- te la conteste. No, esta sí, esta la hago en todos los podcasts y toda la gente Vale. me la contesta. Que además tiene que ver con el nombre del podcast. Dime con quién quieres que hable.
Otra cosa es que lo consiga. Ah, con Juan Carlos Rivero. Me tienes que hacer la aproximación tú. Cuando quieras. ¿Tú crees que aceptaría? Sí, Sí. sí, Buah, pues sería la caña, ¿eh? sí. Pero sí es un tío súper cercano, súper guay. Yo no lo conozco, ¿eh? Y le gusta ayudar mucho a la gente que empieza. Sí. Sí, a la gente joven, a la gente que trae cosas nuevas. Venga. Pues Juan Carlos Rivero. Me parece bien. O sea, no digo que tú empieces. Bueno, a ver, Pero- pero sí, es un podcast que ya... Esta es la... Ha sido ¿Qué el ha pasado? fantasma de Rivero. Yo creo... esto- No, pero sí, tráetelo porque, o sea, si le mola la idea y le mola hablar, Vale. Hecho. Me parece bien. pues ya está. Muy bien. Lorena. Muchísimas Gracias gracias. a ti. Gracias por todo. Y comprar el libro.